La música de los títulos de crédito de Psicosis, como un tema inicial que es, no solo sirve para acompañar los créditos o para presentarle al espectador el tipo de película que va a ver. En Psicosis la música tiene una utilidad narrativa y este tema inicial se presenta en créditos, queda retenido en la memoria del espectador y cuando se quiere indicar en la película que esto terrible que está anunciando la música va a comenzar a suceder, vuelve a sonar. Esto Hitchcock ya lo hizo en Vértigo. También lo hizo Con la muerte en los talones. En el caso de Psicosis, este tema musical tiene una utilidad y es la de llevar a la protagonista Marion Crane y a los espectadores al lugar donde ella va a ser asesinada, el Motel Bates. En este viaje habrán 3 partes y en cada una de esas partes habrá un incremento considerable de la intensidad de la música. Vamos a ver. En esta primera parte se recupera la música de los títulos de crédito. Aquí ya funciona como advertencia. Aquello que anunciaba la música va a comenzar a suceder. En esta segunda parte, el incremento ligero en la tensión dramática de la música se focaliza sobre Marion Crane, a quien acosa. Esto va a ser de mucha utilidad para lo que vendrá en la tercera parte. Heck, officer, that was the first time I ever saw the customer high pressure the salesman. Somebody chasing her? I better have a look at those papers, Charlie. She looked like a wrong one to you? Acted like one. The only funny thing, she paid me $700 in cash. Tercera y definitiva etapa. Marion Crane ha sido descubierta. Máxima tensión. Yes, Mr. Lowry. Carolyn? Marion still isn't in? No, Mr. Lowry, but then she's always a bit late on Monday mornings. Buzz me the minute she comes in. And call her sister, if no one's answering at the house. I called her sister. Vamos a adelantar un poco porque quiero llegar a un punto que os quiero comentar. And she doesn't know where Marion is any more than we do. Well, I ain't about to kiss off $40,000. I'll get it back, and if any of it's missing, I'll replace it with her fine, soft flesh. I'll track her, never you doubt it. Marion Crane empieza a sonreír. ¿Qué debe estar pasando por su cabeza? ¿En qué debe estar pensando? Some kind of a mystery. I can't. You checked with the bank, no? They never laid eyes on her, no? You still trusting? Hot creeper, she sat there while I dumped it out. Hardly even looked at it. Una nueva sonrisa, incluso desafiante.
Vamos a parar un momento, porque es evidente que llegados a este punto la música ya no está hablando del hecho del robo o de la huida. Tampoco está hablando del hecho de conducir de noche en plena tormenta, porque eso sería banalizar por completo el tema musical y aparte destruir toda la narrativa que viene teniendo desde el principio del filme. Este incremento bestial en la música tiene una finalidad, y es volverse en contra del espectador. Hasta ahora la música acosaba a Marion Crane, y a partir de ahora la música se va a volver en contra del espectador. El espectador ha visto a Marion Crane sonreír y inconscientemente está esperando una música que alivie y que genera esa sensación de alivio, pero lo que se encuentra es mucha más virulencia. Bien, eso tiene una significación y eso tiene un mensaje por parte del compositor, y es decirle al espectador que aquello terrible que le va a pasar a Marion Crane y que venimos contando desde el principio de la película, también te va a pasar a ti. La música empieza a desaparecer. ¿Pero por qué ahora? ¿A dónde nos han traído? ¿Dónde estamos? En Motel Bates. La lluvia. El silencio, el vacío. No deberíamos estar aquí, pero es el final del viaje. Esta llegada al Motel Bates es devastadora, porque el espectador espera una música que le explique el lugar al que ha llegado, y todo lo que se encuentra es el vacío, es el silencio, es el terror. Este tema musical volverá a ser empleado, distorsionado, cuando el detective Arbogast hace sus pesquisas que le llevan hasta el motel y hasta las manos de Norman Bates. Y así ha cumplido su función. Fue presentado como música adelantada en créditos iniciales y después empleado para llevar de la mano a personajes y a espectadores al lugar donde ambos serán asesinados.